La lluvia caía con fuerza aquella tarde, mientras el vagón privado de Ricardo Álvarez se acercaba a la pequeña estación de Fuentes de Andalucía. Ricardo era uno de esos hombres que tenían todo lo que el dinero podía comprar: mansiones, coches, barcos, lo que se quiera. Pero aquella noche, algo estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Sentado en su caro traje, revisando algunos documentos empresariales, algo llamó su atención a través de la ventana. Al principio, pensó que sus ojos le estaban jugando una mala pasada. Allí, en las vías del tren cerca de Fuentes de Andalucía, había lo que parecía un pequeño bulto. Pero entonces se movió. «¡Detengan el tren!», gritó Ricardo con el corazón acelerado. En el momento en que el tren se detuvo, saltó bajo la lluvia sin importarle que su traje de 1000 euros se empapase. Allí, tendido sobre las frías y húmedas vías, había un niño pequeño. No tendría más de 8 o 9 años. Tenía la cabeza completamente rapada y vestía una fina bata de hospital empapada. La vista le revolvió el estómago a Ricardo. «Hola, amigo», dijo Ricardo suavemente, arrodillándose junto al niño. «¿Cómo te llamas?». Los ojos del niño se abrieron. Eran los ojos azules más hermosos que Ricardo había visto jamás, pero estaban llenos de una profunda tristeza. «Tomás», susurró el niño. «Tomás, ¿qué haces aquí solo?», preguntó Ricardo, quitándose ya la chaqueta del traje para envolver al niño tembloroso. Las siguientes palabras de Tomás golpearon a Ricardo como un puñetazo en el estómago. «Me dejaron aquí». «¿Quién te dejó aquí?». «Mi mamá y mi papá», dijo Tomás con la voz apenas un susurro. «Dijeron que ya no podían pagar los tratamientos». Ricardo notó un papel arrugado en la pequeña mano de Tomás. Lo tomó con cuidado y leyó las palabras que cambiarían sus vidas para siempre. «Ya no podemos permitirnos mantenerlo con vida. Por favor, alguien ayúdelo. Lo sentimos». Por primera vez en su vida, Ricardo sintió una rabia que nunca antes había conocido. Había hecho negocios por miles de millones, se había enfrentado a los empresarios más importantes del país, pero nada lo había enfadado tanto. ¿Cómo podía alguien abandonar a su hijo de esta manera? Sin pensarlo 2 veces, Ricardo levantó a Tomás en sus brazos. El niño pesaba casi nada, y Ricardo podía sentir sus huesos a través de la bata de hospital mojada. «Vienes conmigo», dijo con firmeza. «Pero, ¿por qué?», preguntó Tomás, con confusión evidente en su débil voz. «Porque», dijo Ricardo abrazándolo más fuerte, «nadie merece ser abandonado así, y te prometo, Tomás, que nunca más estarás solo». Mientras Ricardo llevaba a Tomás de vuelta a su vagón, ya sabía que su vida nunca sería la misma. Había pasado años construyendo su fortuna, pensando que el dinero era lo más importante del mundo. Pero al tener a este niño abandonado y enfermo en sus brazos, se dio cuenta de lo equivocado que había estado. Su asistente, María, jadeó al verlos entrar en el vagón. «Señor Álvarez, ¿qué está pasando? Llame al doctor García al hospital universitario de la Princesa, Madrid», ordenó Ricardo, dejando a Tomás suavemente sobre el lujoso asiento de cuero. «Dígale que venimos con una emergencia y consiga todo lo que pueda encontrar sobre tratamientos contra el cáncer infantil». Mientras el tren cambiaba de dirección hacia Madrid, Ricardo se sentó junto a Tomás, sosteniendo su pequeña mano. El niño se había quedado dormido, exhausto y enfermo, pero aún aferrándose a los dedos de Ricardo como a un salvavidas. Mirando el rostro pacífico de Tomás, Ricardo hizo un voto silencioso. Usaría hasta el último céntimo de su fortuna si era necesario, pero este niño recibiría el mejor tratamiento que el dinero pudiera comprar. Más que eso, se aseguraría de que Tomás nunca más se sintiera abandonado. Lo que Ricardo no sabía era que esto no se trataba solo de salvar la vida de Tomás. Este pequeño, dejado solo en las vías del tren en una noche lluviosa, estaba a punto de enseñarle lo que realmente importaba en la vida. A veces las bendiciones más grandes vienen en los paquetes más pequeños, y a veces se necesita un niño para mostrarle a un hombre adulto cómo vivir de verdad. El tren aceleró a través de la noche, llevándolos hacia Madrid, hacia la esperanza,
hacia un futuro que ninguno de los dos podía haber imaginado apenas unas horas antes. Y en algún lugar en la oscuridad, una nueva clase de familia estaba naciendo. A la mañana siguiente, Ricardo paseaba por los pasillos del Hospital Universitario de la Princesa, Madrid, como un león enjaulado. No había dormido en toda la noche, permaneciendo al lado de Tomás hasta que los médicos insistieron en que esperara afuera mientras realizaban sus pruebas. Su traje, normalmente impecable, estaba arrugado y su corbata colgaba suelta alrededor de su cuello. «Señor Álvarez», se acercó el doctor García, sosteniendo un grueso expediente médico. «Hemos completado los exámenes iniciales de Tomás». Ricardo se enderezó. «Inmediatamente. ¿Cómo está?» «Tiene leucemia linfoblástica aguda», dijo el doctor. «Está avanzada pero tratable. Sin embargo, el plan de tratamiento sería extenso y costoso». La mandíbula de Ricardo se tensó. «El dinero no es un problema, doctor. Lo que necesite, lo tendrá. Quiero los mejores tratamientos, los mejores especialistas, lo que sea necesario». En ese momento, una enfermera se acercó corriendo a ellos. «Doctor García, la Policía Nacional está aquí. Necesitan hablar sobre el niño». Dos detectives caminaron por el pasillo del hospital. El mayor, el detective Santos, tenía ojos amables a pesar de su expresión severa. «Señor Álvarez, necesitamos discutir la situación con Tomás Ruiz. Abandonar a un niño es un delito grave. Estamos buscando a sus padres». Ricardo sintió que su ira volvía a crecer. «¿Para qué? ¿Para meterlos en la cárcel? ¿Y Tomás? Necesita a alguien que lo cuide ahora mismo». El detective Santos lo miró atentamente. «¿Se ofrece voluntario, señor Álvarez?» «Sí», dijo Ricardo sin dudarlo. «Quiero solicitar la custodia de emergencia». El detective más joven levantó las cejas. «Señor Álvarez, con todo respeto, usted es un hombre de negocios soltero sin experiencia en la crianza de hijos. Los tribunales de Madrid podrían ser reacios». «No, me importa», lo interrumpió Ricardo. «Ese niño ya ha pasado por suficiente. Lo encontré, lo salvé y me aseguraré de que tenga todo lo que necesita». Más tarde ese día, Ricardo se sentó junto a la cama de Tomás. El niño parecía tan pequeño entre todas las máquinas y monitores, pero algo de color había vuelto a sus mejillas. «Señor Álvarez», dijo Tomás suavemente. «Llámale Ricardo, amigo». «Ricardo, ¿me van a enviar lejos? El corazón de 1910». Ricardo se rompió ante el miedo en la voz de Tomás. Tomó la pequeña mano del niño en la suya. «No, Tomás, voy a asegurarme de que eso nunca suceda. De hecho, si quieres, podrías venir a vivir conmigo». Los ojos azules de Tomás se abrieron. «¿De verdad? Pero tu gran casa y tu trabajo importante, ¿no estaría estorbando? No hay nada más importante que asegurarme de que estés sano y salvo», dijo Ricardo con firmeza. «Además, mi casa es demasiado grande solo para mí. Necesita a alguien que la haga sentir como un verdadero hogar». Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Tomás, la primera que Ricardo había visto. «Nunca antes he vivido en una casa grande». «Bueno, tendrás tu propia habitación y podemos decorarla como quieras. Pero primero, debemos concentrarnos en que te mejores». En ese momento María entró llevando un gran oso de peluche y algunos libros. Había pasado la mañana comprando cosas que creía que podrían animar a Tomás. «Mira, lo que te traje», dijo colocando el oso junto a Tomás. «Todo niño valiente necesita un amigo que le haga compañía». Tomás abrazó el oso con fuerza, sus ojos brillando. «Gracias», susurró. Ricardo observó la escena con una cálida sensación en el pecho, pero su momento fue interrumpido por el zumbido de su teléfono. Era Teodoro López, el presidente del Consejo de Administración de Álvarez Industrias. «Ricardo, ¿dónde estás? Tenemos la reunión de la fusión en 1 hora». Ricardo miró a Tomás, quien le estaba mostrando su nuevo oso a María. La decisión fue fácil. «Cancélela», dijo. «Cancele todas mis reuniones de la próxima semana. Algo más importante ha surgido. ¿Más importante que la fusión con Miller? Ricardo, hemos estado trabajando en este acuerdo durante meses.
Teodoro, encontré a un niño abandonado en las vías del tren anoche. Tiene cáncer y estoy solicitando la custodia. De emergencia. Así que sí, esto es más importante que cualquier fusión. Hubo un largo silencio al otro lado. Ricardo, ¿estás seguro de esto? Esto no es como comprar una nueva empresa, es una responsabilidad enorme. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida, respondió Ricardo viendo a Tomás dormirse abrazando su nuevo oso de peluche. Después de colgar, Ricardo se acomodó en su silla. Su imperio empresarial podría tener que esperar, pero por primera vez en su vida, sentía que estaba haciendo algo realmente significativo. María le sonrió. «Sabes que esto va a cambiarlo todo, ¿verdad?» Ricardo asintió. «Sí, y ya era hora de que las cosas cambiaran. He pasado toda mi vida construyendo una fortuna, pero ¿de qué sirve todo ese dinero si no puedes usarlo para ayudar a alguien que realmente lo necesita?» Mientras el sol de la tarde entraba por la ventana del hospital, Ricardo Álvarez, el hombre que lo tenía todo, se dio cuenta de que recién ahora estaba encontrando lo que había estado echando de menos todo este tiempo: la oportunidad de marcar una verdadera diferencia en la vida de alguien. Las noticias viajan rápido en una ciudad pequeña, y para finales de semana, todos sabían sobre Ricardo Álvarez acogiendo a un niño enfermo. Los periódicos no se cansaban de la historia. Multimillonario salva a niño abandonado, salpicaba todos los titulares. Pero no todos estaban contentos con este cambio repentino en la vida de Ricardo. En la sede central de Álvarez Industrias, Madrid, un grupo de miembros del Consejo de Administración se reunió en la sala de conferencias principal, con el rostro serio. «Esto es ridículo», dijo Víctor Martín, el miembro más antiguo del Consejo. «Ricardo está tirando por la borda todo lo que hemos construido por culpa de un niño que encontró en las vías del tren. Ha cancelado 3 reuniones importantes esta semana». Teodoro López, quien había conocido a Ricardo durante 20 años, intentó calmar las cosas. «Ahora, Víctor, no reaccionemos de forma exagerada. Ricardo solo está tratando de ayudar a un niño enfermo». «¿Ayudar? Está solicitando la custodia». Víctor golpeó la mesa con la mano. «Esta empresa necesita un líder concentrado, no a alguien jugando a ser papá de un niño moribundo». En ese momento la puerta se abrió. Isabel Álvarez, la hermana menor de Ricardo, entró. Llevaba un caro traje de diseño, sus tacones altos haciendo clic en el suelo de mármol. «Bueno, dijo, sus labios rojos curvándose en una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Me voy por 2 semanas a Barcelona y mi querido hermano decide adoptar un caso de caridad». Mientras tanto, en el Hospital Universitario de la Princesa, Madrid, Ricardo se reunía con sus abogados. Tomás dormía plácidamente en su cama, el oso de peluche aún apretado en sus brazos. «Señor Álvarez», dijo Sara Gómez, su abogada principal, «necesito ser honesta con usted. Obtener la custodia de emergencia no será fácil. Los tribunales de Madrid examinarán su horario de trabajo, su falta de experiencia con niños». «No me importa lo que cueste», interrumpió Ricardo. «Renunciaré a la empresa si es necesario. Conseguiré las mejores niñeras, los mejores tutores, lo que sea que los tribunales quieran ver». «Hay algo más», dijo Sara con aspecto incómodo. «Su hermana Isabel ha presentado una objeción a su solicitud de custodia». Ricardo sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. «¿Qué? ¿Por qué haría eso?» «Afirma que está actuando irracionalmente, que esta decisión podría perjudicar a la empresa y a los intereses de la familia. Está solicitando una evaluación psicológica». El rostro de Ricardo se puso rojo de ira, pero antes de que pudiera responder, oyeron una vocecita desde la cama. «¿Ricardo?» Tomás estaba despierto con aspecto asustado. «¿Está todo bien?» Ricardo suavizó inmediatamente su expresión y fue al lado de Tomás. «Todo está bien, amigo. ¿Cómo te sientes?» «Me duele un poco el estómago», admitió Tomás. «Pero la enfermera dijo que puedo tomar helado más tarde si me como toda mi comida». Ricardo sonrió, revolviéndole suavemente la cabeza rapada a Tomás. «Entonces debemos asegurarnos de que comas cada bocado». Después de que Tomás volviera a dormirse, Ricardo salió al pasillo con su abogada.
Quiero que luches contra esto con todo lo que tenemos. Isabel no tiene derecho a interferir, Ricardo, dijo Sara suavemente. Quizás deberías hablar con ella primero. Es tu hermana. Esa tarde Isabel apareció en el hospital. Llevaba una bolsa de regalo cara y una sonrisa fingida. «Hola, querido hermano», dijo, dando un beso al aire en la mejilla de Ricardo. «Traje algo para tu pequeño amigo». «Deja de fingir, Isabel», dijo Ricardo fríamente. «¿Por qué intentas evitar que ayude a este niño?» La sonrisa de Isabel desapareció. «Porque estás siendo un tonto. Esta empresa es el legado de nuestra familia. Padre la construyó desde cero y ahora quieres arriesgarlo todo por un niño al azar». «Ese niño al azar tiene nombre», dijo Ricardo, su voz tensa de ira. «Se llama Tomás y necesita a alguien que lo quiera». «Oh, por favor». Isabel puso los ojos en blanco. «Hay muchas organizaciones benéficas a las que podrías donar. ¿Por qué tienes que adoptarlo personalmente?» «Porque le hice una promesa», dijo Ricardo. «Le prometí que ya no estaría solo». Los ojos de Isabel se entrecerraron. «Siempre fuiste demasiado blando, Ricardo, igual que madre. Pero no permitiré que destruyas todo lo que padre construyó». Mientras se daba la vuelta para irse, casi se tropezó con María, quien llevaba la bandeja de la cena de Tomás. «¿Sabes qué, Isabel?», gritó Ricardo detrás de ella. «Tal vez el legado de padre no se trata solo de dinero y poder. Tal vez se trata de usar lo que tenemos para marcar la diferencia en la vida de alguien». Isabel se detuvo en la puerta, pero no se dio la vuelta. La reunión del consejo de administración es el lunes. No llegues tarde. Su posición como CEO. Después de que ella se fuera, María dejó la bandeja y apretó el hombro de Ricardo. «¿Estás bien?». Ricardo miró por la ventana a Tomás, quien le estaba mostrando su oso de peluche a una joven enfermera. «Lo estaré. Simplemente nunca pensé que mi propia hermana intentaría detenerme de hacer lo correcto». «A veces», dijo María sabiamente, «lo correcto es lo más difícil de hacer. Así es como sabes que es correcto». Ricardo asintió, enderezando los hombros. Tenía una lucha por delante, no solo por la salud de Tomás, sino por el derecho a ser su familia. Pero mirando al valiente niñito que ya había pasado por tanto, Ricardo supo que nunca se rendiría. La reunión del consejo del lunes iba a ser interesante, muy interesante, de hecho. La mañana del lunes llegó con oscuras nubes sobre Madrid. Ricardo se paró frente a su edificio de oficinas, acomodando su corbata. No había querido dejar a Tomás en el hospital, pero esta reunión lo decidiría. «Todo. Me quedaré con él», había prometido María. «Ve a luchar contra esos tiburones». El viaje en ascensor hasta la planta superior se sintió más largo de lo habitual. Cuando Ricardo entró en la sala de juntas, todas las cabezas se giraron para mirarlo. Isabel estaba sentada al otro extremo de la mesa con una sonrisa triunfal. «Ah, hermano mío», dijo dulcemente. «Qué amable de tu parte unirte a nosotros». Víctor Martín carraspeó. «Ricardo, hemos convocado esta reunión de emergencia porque estamos preocupados por tus recientes decisiones». Ricardo se sentó, con el rostro tranquilo. «¿Te refieres a mi decisión de ayudar a un niño enfermo?» «Tu decisión de solicitar la custodia de un niño desconocido», corrigió Isabel. «Una decisión que ya nos ha costado la fusión con Miller». «La fusión con Miller no está muerta», dijo Ricardo. «Simplemente se ha retrasado». «¿Retrasada?». Víctor se levantó con la cara roja. «Ricardo, has faltado a 3 reuniones críticas. Nuestras acciones han bajado 5 puntos desde que esta historia salió en las noticias. Los inversores están nerviosos». Isabel sacó una carpeta gruesa. «Hemos preparado un documento que detalla nuestras preocupaciones. El Consejo considera que tu juicio se ha visto comprometido por esta situación emocional». Ricardo miró alrededor de la mesa a los rostros que había conocido durante años. Algunos no podían mirarlo a los ojos, otros parecían comprensivos, pero asustados. «Antes de que voten», dijo Ricardo en voz baja, «quiero mostrarles algo». Sacó su teléfono y reprodujo un video. Era Tomás, sentado en su cama de hospital el día anterior, intentando comer sopa con manos temblorosas, pero decidido a hacerlo. Él mismo.
Este es Tomás, dijo Ricardo. Tiene 8 años, tiene cáncer. Sus padres lo dejaron morir en las vías del tren cerca de Fuentes de Andalucía porque no podían pagar su tratamiento. Y sí, voy a ayudarlo. Si eso me hace indigno, de ser ciego a sus ojos, que así sea. Teodoro López, que había estado callado hasta ahora, habló. Ricardo, nadie está cuestionando tu amabilidad, pero esta empresa emplea a miles de personas. También tenemos una responsabilidad con ellas. ¿Y qué les estamos enseñando a esas miles de personas?, preguntó Ricardo. Que el beneficio importa más que la vida humana, que debemos alejarnos de alguien que necesita ayuda porque podría perjudicar el precio de nuestras acciones. Isabel golpeó la mesa con la mano. Deja de ser tan dramático. No se trata de alejarse. Podrías pagar su tratamiento, crear un fondo fiduciario, lo que quieras, pero la custodia, ser padre, eso no eres tú, Ricardo. ¿Cómo sabes quién soy? La voz de Ricardo era de acero. Has pasado los últimos 10 años en Barcelona, apareciendo solo para las reuniones del consejo y las fiestas de empresa. No me conoces en absoluto. En ese momento sonó el teléfono de Ricardo. Era María. Su corazón se detuvo al ver su nombre. ¿María? ¿Qué pasa? Su voz temblaba. Ricardo, necesitas volver. La fiebre de Tomás ha subido, los médicos están preocupados. Ricardo se levantó tan rápido que su silla se cayó. Ya voy. No hemos terminado aquí, le gritó Isabel. Ricardo se giró en la puerta. Sí, lo estamos. Pueden despedirme si quieren, pero ahora mismo hay un niño que me necesita más que esta empresa. Corrió hacia el ascensor, con el corazón latiéndole con fuerza. Detrás de él, podía oír a Teodoro llamando al consejo al orden. En el hospital, Ricardo encontró la habitación de Tomás llena de médicos y enfermeras. El niño estaba ardiendo de fiebre, con la cara roja e inflamada. ¿Qué pasó?, exigió. Ricardo. El doctor García parecía grave. Su cuerpo está luchando contra el tratamiento. Necesitamos ajustar su medicación, pero es arriesgado. Los ojos de Tomás se abrieron. ¿Ricardo? Su voz era apenas un susurro. ¿Volviste? Por supuesto. ¿Qué volví? Ricardo se sentó a su lado, tomando su pequeña mano. Siempre volveré. Señor Álvarez, interrumpió una enfermera. Hay alguien de su oficina aquí. Ricardo ni siquiera se dio la vuelta. Dígales que se vayan. En realidad, dijo la voz de Teodoro López, creo que querrá escuchar esto. Ricardo levantó la vista. Teodoro estaba de pie en la puerta, luciendo algo avergonzado. El consejo votó, dijo. Sigue siendo CEO con una condición. ¿Qué condición? Que nos dejes ayudar, sonrió Teodoro. Hemos creado una fundación en nombre de Tomás, para otras familias que no pueden pagar el tratamiento. El consejo la supervisará mientras mientras te concentras en ser padre. Por primera vez ese día Ricardo sintió lágrimas en los ojos. Miró a Tomás, quien se había quedado dormido inquieto. «¿Lo oíste, amigo?», susurró. «Vamos a ayudar a otros niños también. Nadie más tendrá que pasar por lo que tú pasaste». Fuera de la habitación, el sol finalmente rompió las nubes. A veces, incluso en los momentos más oscuros, la luz encuentra la manera de brillar, y a veces se necesita el coraje de un niño para enseñarle a una sala llena de adultos lo que realmente importa en la vida. Las siguientes semanas fueron una montaña rusa de emociones. La fiebre de Tomás finalmente bajó, pero la quimioterapia lo dejó más débil que nunca. Ricardo apenas dejó el hospital, dirigiendo su empresa desde un portátil en la habitación de Tomás. Una mañana, Ricardo estaba dormitando en la silla junto a la cama de Tomás cuando una conmoción en el pasillo lo despertó. La voz de una mujer discutía con las enfermeras. «Tengo derecho a verlo, soy su madre». La sangre de Ricardo se heló. Se levantó justo cuando una mujer delgada con ojos cansados empujó a las enfermeras y entró en la habitación. Se detuvo en seco cuando vio a Ricardo. «¿Quién eres?», exigió. «Soy Ricardo Álvarez», dijo fríamente. «Soy el que encontró a tu hijo en las vías del tren». La mujer, Susana Ruiz, se encogió ante sus palabras. Su esposo apareció detrás de ella, luciendo igualmente desgastado.
Vimos las noticias, dijo Susana con la voz temblorosa. Sobre la fundación, sobre que querías adoptarlo. Y ahora, se han vuelto. La voz de Ricardo era como hielo. ¿Ahora que alguien más está pagando su tratamiento? No entiendes, habló el padre de Tomás. Perdimos todo intentando pagar su medicina. Nuestra casa, nuestros ahorros. Pensaron que dejarlo morir era la respuesta. Ricardo se interpuso entre ellos y la cama de Tomás. Salgan. Por favor, suplicó Susana. Es nuestro hijo. Estábamos desesperados. Una pequeña voz salió de la cama. Mamá, Tomás estaba despierto, sus ojos azules abiertos con confusión y dolor. Susana se abalanzó, pero Ricardo no se movió. Tomás, cariño, lloró. Lo sentimos mucho. Tomás miró a sus padres, luego a Ricardo, luego de nuevo a sus padres. Su labio inferior temblaba. Me abandonasteis. Esas 3 palabras, pronunciadas tan suavemente, golpearon a todos en la habitación como un golpe físico. No queríamos, dijo su padre. Pero no. Podíamos permitirnos... Lo interrumpió Ricardo. No se atrevan a intentar justificar lo que hicieron. ¿Saben lo que podría haberle pasado esa noche? Si ese tren hubiera llegado solo unos minutos antes... Tomás empezó a llorar. Grandes, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Ricardo inmediatamente fue hacia él, poniendo un brazo protector alrededor de sus hombros. Creo que deberían irse, dijo Ricardo a los Ruiz. Mis abogados se pondrán en contacto. ¿Tus abogados? Los ojos de Susana se entrecerraron. ¿Nos estás amenazando? No, señora Ruiz. Le prometo que haré todo lo que esté a mi alcance para asegurarme de que Tomás esté seguro y cuidado. Algo que ustedes no hicieron. Justo entonces entró el doctor García. Observó la escena de un vistazo y rápidamente revisó los monitores de Tomás. Su ritmo cardíaco está elevado. Voy a tener que pedir a todos, excepto al señor Álvarez, que se vayan. Tomás necesita descansar. Después de que los padres de Tomás se fueron, Ricardo se sentó al borde de la cama, abrazando al niño que lloraba. Volvieron, susurró Tomás, pero no porque me quisieran. Volvieron por ti. El corazón de Ricardo se rompió. Tomás, mírame, lo que hicieron estuvo mal. Nada puede excusarlo, pero ahora tienes gente que te quiere. Yo, María, incluso el viejo gruñón de Teodoro del Consejo, todos estamos aquí para ti. Tomás se limpió los ojos. ¿Puedo seguir viviendo contigo? ¿Aunque ellos volvieron? Amigo, nada podría detenerme de ser tu padre. Ni el Consejo, ni tus padres, ni nadie. Ahora somos una familia. Más tarde esa noche, María los encontró a ambos dormidos en la cama de Tomás. Ricardo todavía llevaba su traje. Tomás acurrucado contra su pecho con su oso de peluche. Ella silenciosamente tomó una foto con su teléfono. ¿Para qué es eso?, preguntó Ricardo, abriendo un ojo. Para cuando el juez pregunte por qué deberías tener la custodia, dijo suavemente. Hay cosas que no se pueden explicar con palabras. A la mañana siguiente, los abogados de Ricardo llegaron con noticias. Los Ruiz estaban luchando contra la solicitud de custodia. Afirmaron que solo habían dejado a Tomás porque no tenían otra opción, y ahora que la fundación pagaría su tratamiento, lo querían de vuelta. Sobre mi cadáver, gruñó Ricardo. Sara Gómez, su abogada, parecía preocupada. Ricardo, son sus padres biológicos. Los tribunales tienden a favorecer la reunificación. Los abandonaron para que muriera, dijo Ricardo. Dejaron a su hijo enfermo en las vías del tren bajo la lluvia. ¿Qué juez se lo devolvería? Lucharemos, prometió Sara, pero debes estar preparado, esto podría ponerse feo. Ricardo miró por la ventana a Tomás, quien estaba teniendo su lección diaria de ajedrez con Teodoro. El viejo miembro del consejo había empezado a visitar todos los días, enseñándole a Tomás el juego y trayéndole libros sobre partidas de ajedrez famosas. No me importa lo feo que se ponga, dijo Ricardo. Ese niño es mi hijo ahora, en todos los sentidos que importan, y no dejaré que nadie le haga daño de nuevo. Sara asintió con comprensión en sus ojos. Entonces más vale que nos preparemos para la lucha de nuestras vidas, porque sus padres no se rendirán fácilmente.
especialmente no con el dinero de la fundación involucrado. Que lo intenten, dijo Ricardo, mirando a Tomás reírse de algo que Teodoro dijo. Algunas cosas valen la pena luchar por ellas, y algunas personas valen la pena luchar contra todos por ellas. La batalla por la custodia estaba a punto de comenzar, y pondría a prueba no solo la determinación de Ricardo, sino también la fuerza de Tomás y la lealtad de todos los que los rodeaban. Pero como había dicho María, a veces las luchas más difíciles son las que más valen la pena ganar. La audiencia de custodia estaba fijada para dentro de 2 semanas. Ricardo pasó cada momento libre con sus abogados construyendo su caso. Pero lo que es más importante, pasó cada momento posible con Tomás, cuya salud finalmente estaba empezando a mejorar. Tu recuento sanguíneo se ve mejor, dijo el doctor García durante su chequeo matutino. El nuevo protocolo de tratamiento está funcionando. Tomás sonrió débilmente. Había perdido más peso, pero sus ojos estaban más brillantes. ¿Eso significa que pronto podré ir a casa? El médico miró a Ricardo. En realidad sí. Creo que podemos darle el alta la semana que viene, siempre que venga diariamente para los tratamientos. El corazón de Ricardo dio un salto. Había estado preparándose para este momento. Tomás, ¿quieres ver algo especial? Sacó su tableta y le mostró a Tomás fotos de una habitación. Un espacio grande y brillante, con paredes azules, una cama enorme con una colcha con el sistema solar y estantes llenos de libros y juguetes. Los ojos de Tomás se abrieron. «Es tu habitación», dijo Ricardo con orgullo. «Si te gusta, María ayudó a diseñarla. Incluso hay un telescopio junto a la ventana para que puedas mirar las estrellas». Tomás tocó la pantalla con dedos temblorosos. «Nunca he tenido mi propia habitación antes. Siempre vivimos en apartamentos pequeños». Su voz se apagó, y Ricardo supo que estaba pensando en sus padres. Los Ruiz habían estado intentando visitarlo todos los días, pero Tomás se negaba a verlos. Justo entonces, Isabel entró en la habitación. Parecía diferente, menos pulida, más humana de alguna manera. «Hola, Tomás», dijo suavemente. «Soy la hermana de Ricardo, tu tía Isabel». Tomás la miró con recelo. Ricardo se tensó, listo para pedirle que se fuera, pero algo en su expresión lo detuvo. Isabel sacó una pequeña caja de su bolso de diseño. «Te traje algo. Perteneció a nuestro padre». Dentro de la caja había un antiguo reloj de bolsillo, dorado y brillante. «Padre le dio esto a Ricardo cuando se graduó en la universidad», explicó Isabel. «Pero creo que ahora deberías tenerlo tú». Ricardo miró a su hermana con sorpresa. Ese reloj era una de las posesiones más preciadas de su padre. Tomás tomó cuidadosamente el reloj, sus pequeños dedos trazando el grabado. «Es hermoso». «Isabel», dijo Ricardo con la voz espesa de emoción, «¿qué te hizo cambiar de opinión?» Ella se sentó, alisando su falda nerviosamente. «He estado observándote estas últimas semanas, la forma en que eres con él». Ricardo, con la voz espesa de la emoción. «¿Qué te hizo cambiar de opinión?» Ella se sentó, alisando su falda nerviosamente. «He estado observándote estas últimas semanas, la forma en que eres con él. Me recordó a cómo era padre con nosotros antes de que la empresa se apoderara de su vida». Miró a Tomás. «Estuve equivocada al oponerme a esto. Ustedes dos pertenecen juntos». En ese momento, María irrumpió en la habitación con el rostro pálido. «Ricardo, enciende la televisión. Ahora». En las noticias, Susana Ruiz estaba dando una entrevista, con lágrimas corriendo por su rostro. «Están intentando comprar a nuestro hijo», sollozó. «El señor Álvarez cree que puede robar a nuestro hijo solo porque tiene dinero, pero Tomás pertenece a su verdadera familia». El reportero se volvió hacia la cámara. «Fuentes aseguran que la Fundación Álvarez, que promete pagar el tratamiento contra el cáncer de Tomás Ruiz, podría retirar esa oferta si no se concede la custodia a Ricardo Álvarez. ¿Está este multimillonario usando su dinero para manipular a una familia desesperada? Más sobre esta historia». Ricardo apagó la televisión, sus manos temblando de rabia. «Eso es una mentira. La fundación no tiene nada que ver con el caso de custodia».
Por supuesto que no, dijo Isabel Álvarez secamente, y lo probaré. Sacó su teléfono y marcó un número. Janet, consígueme una rueda de prensa. Ahora, es hora de que todos conozcan la verdad sobre los Ruiz. Tomás parecía asustado. Ricardo, ¿qué va a pasar? Ricardo se sentó en la cama y acercó a Tomás. Nada va a cambiar, amigo. Pueden decir lo que quieran en la televisión, pero no pueden cambiar la verdad. Y la verdad es que tú eres mi hijo ahora. Isabel los observaba con los ojos suaves. ¿Sabes qué? Creo que testificaré en la audiencia. El juez debería saber qué clase de hombre es realmente mi hermano. María sonrió. La poderosa Isabel Álvarez, admitiendo que estaba equivocada, eso sí que es un milagro. Esa tarde, después de que Tomás se quedó dormido, Ricardo encontró a Isabel en la cafetería del Hospital Universitario de la Princesa, Madrid. Gracias, dijo simplemente. Ella removió su café. Sabes, estaba tan ocupada tratando de proteger el legado de padre que olvidé lo que ese legado realmente era. No se trataba solo de la empresa, se trataba de la familia, de hacer lo correcto. Más vale tarde que nunca, sonrió Ricardo. Los Ruiz no se rendirán fácilmente, advirtió Isabel. Esa entrevista fue solo el comienzo. Que lo intenten, dijo Ricardo. Pueden tener la carta de la simpatía, pero nosotros tenemos algo mejor. ¿Qué es eso? La verdad. Y más importante aún, tenemos a Tomás. Ese niño tiene más fuerza en su dedo meñique que ellos en todo su cuerpo. Como si fuera una señal, su teléfono vibró con un mensaje de María. Era una foto de Tomás, profundamente dormido con el antiguo reloj de bolsillo apretado en su mano. Isabel miró la foto y sonrió. ¿Sabes qué? Por primera vez en años creo que padre estaría orgulloso de nosotros, de los dos. La audiencia de custodia aún estaba a una semana de distancia, pero algo había cambiado. Los hermanos Álvarez estaban unidos de nuevo, más fuertes que nunca. Y esta vez no estaban luchando por dinero o poder. Luchaban por amor, por familia, por un niño pequeño que de alguna manera había logrado sanar no solo sus propias heridas, sino también las de ellos. El día que Tomás recibió el alta del Hospital Universitario de la Princesa, Madrid, estaba lleno de sol. Ricardo había organizado todo a la perfección. La casa estaba lista, un equipo de enfermeras privadas estaba en espera, y María había llenado la cocina con todas las comidas favoritas de Tomás. ¿Listo para ir a casa, amigo?, preguntó Ricardo, ayudando a Tomás a subir a su silla de ruedas. La política del hospital exigía que los pacientes salieran en sillas de ruedas, aunque Tomás insistió en que podía caminar. Sí, Tomás sonrió, abrazando su oso de peluche y el antiguo reloj de bolsillo de Isabel. Pero entonces su sonrisa vaciló. ¿Te quedarás conmigo o tienes que ir a trabajar? Soy todo tuyo, le aseguró Ricardo. He despejado mi agenda para toda la semana. Mientras caminaban por el pasillo del hospital, enfermeras y médicos salieron a despedirse. Tomás se había convertido en el paciente favorito de todos durante los últimos meses. No olvides tu chequeo de mañana, les recordó el doctor García, y llama inmediatamente si algo te parece mal. Justo cuando llegaron a la entrada del hospital vieron a Susana y Jaime Ruiz allí de pie. Tomás inmediatamente se tensó. Por favor. Susana dio un paso adelante. Solo queremos hablar. Ricardo sintió que la mano de Tomás se aferraba más, fuerte a la suya. Ahora no, dijo con firmeza. Se supone que este es un día feliz. Es nuestro hijo. La voz de Jaime Ruiz se elevó. No puedes mantenernos alejados de él para siempre. Varias personas en el vestíbulo se volvieron a mirar. Tomás comenzó a temblar. En realidad, sí puedo. La voz de Ricardo era de acero. Hay una orden de restricción vigente hasta la audiencia. O sus abogados olvidaron mencionar eso. Isabel, que había estado esperando junto al coche de Ricardo, dio un paso adelante. Les sugiero que se vayan antes de que llame a seguridad. Y si intentan otra estratagema mediática, recuerden, tengo pruebas de lo que realmente sucedió esa noche. Los Ruiz retrocedieron, pero Susana gritó, «Tomás, cariño, te queremos, estamos luchando por ti». Tomás escondió su rostro en
la chaqueta del traje de Ricardo. Ricardo podía sentirlo llorar en silencio. El viaje a casa fue silencioso. Tomás miraba por la ventana, viendo cómo las calles de la ciudad daban paso a la avenida arbolada donde vivía Ricardo. «¡Guau!», susurró Tomás cuando llegaron a la mansión. «Es como un castillo». «Espera a ver el interior», sonrió Isabel. Se había convertido en una visitante habitual, decidida a compensar su oposición inicial siendo la mejor tía posible. María estaba esperando en la puerta. «Bienvenido a casa, Tomás». La casa se había transformado. Globos de colores flotaban por todas partes y una pancarta decía «Bienvenido a casa, Tomás», en letras brillantes. Pero lo mejor fue el grupo de personas que esperaban dentro. Teodoro López del Consejo de Administración de Álvarez Industrias, Sara Gómez la abogada, incluso algunas de las enfermeras que se habían hecho amigas. «¿Hicieron todo esto por mí?», preguntó Tomás con asombro. «Por supuesto que sí», dijo Teodoro con brusquedad, tratando de ocultar lo emotivo que estaba. «Ahora, ¿quién está listo para una partida de ajedrez?». La tarde fue perfecta. Tomás comió más de lo que había comido en semanas, jugó al ajedrez con Teodoro y les mostró a todos su nueva habitación, pero al anochecer estaba exhausto. Mientras Ricardo lo acomodaba en su nueva cama, Tomás preguntó en voz baja: «Ricardo, ¿puedo preguntarte algo?». «Lo que quieras, amigo». «¿Por qué volvieron? Mis padres no me querían antes. ¿Por qué me quieren ahora?». Ricardo se sentó al borde de la cama, escogiendo cuidadosamente sus palabras. «A veces la gente comete errores terribles, y a veces, cuando se dan cuenta de sus errores, quieren repararlos, pero eso no borra lo que hicieron. ¿Crees que realmente me quieren?». «Creo que sí, a su manera», dijo Ricardo honestamente. «Pero el amor no se trata solo de sentimientos, Tomás. Se trata de acciones. Se trata de estar ahí, pase lo que pase». Tomás guardó silencio por un largo momento. «Como tú lo estás, como siempre lo estaré. Incluso si vuelvo a enfermar, incluso si te enfermas 100 veces. Eres mi hijo ahora, Tomás. Nada cambiará eso nunca». Tomás tocó el antiguo reloj de bolsillo en su mesita de noche. «Isabel dijo que este reloj pertenecía a tu padre. ¿Cómo era?». Ricardo sonrió. «Era duro pero justo. Construyó su empresa desde cero, pero nunca olvidó lo que más importaba: la familia. Por eso Isabel te regaló el reloj. Significa que ahora eres parte de nuestra familia». «Me gusta ser parte de tu familia», Tomás bostezó, «aunque Isabel da un poco de miedo a veces». Ricardo se rió. «No te preocupes, ahora es mucho más agradable. Creo que has derretido su corazón helado». Después de que Tomás se durmió, Ricardo encontró a Isabel y María en la cocina. «Finalmente se quedó dormido», dijo, aceptando una taza de café. «Ha sido un gran día. La audiencia es dentro de 3 días», les recordó Sara Gómez. Los 6 abogados de los Ruiz presentaron una nueva moción hoy. Afirman que los coaccionamos para que abandonaran a Tomás, haciéndoles creer que no tenían otras opciones para su tratamiento. «Eso es ridículo», exclamó María. «Ni siquiera sabían de Ricardo ni de la fundación cuando lo abandonaron». «Lo lucharemos», dijo Isabel con firmeza. «He contratado investigadores privados. Han encontrado algunas cosas interesantes sobre el pasado de los Ruiz, cosas que el juez debería saber». Ricardo parecía preocupado. «No quiero destruirlos, Isabel. Siguen siendo los padres de Tomás». «No», la voz de Isabel era aguda. «Tú eres el padre de Tomás. Ellos perdieron ese derecho en el momento en que lo dejaron en esas vías del tren cerca de Fuentes de Andalucía. Y voy a asegurarme de que todos lo sepan». Más tarde esa noche, Ricardo fue a ver a Tomás por última vez. El niño dormía plácidamente. La luz de la luna se filtraba por su ventana sobre el telescopio que aún no habían tenido tiempo de probar. «Dulces sueños, hijo», susurró Ricardo. Mañana enfrentarían más batallas, pero esta noche, en este momento, todo era perfecto. El día antes de la audiencia de custodia, una tormenta azotó Madrid. Los truenos retumbaban en el cielo mientras Ricardo se sentaba en su oficina en casa.
revisando los detalles de última hora con Sara Gómez. Los abogados de los Ruiz han estado ocupados, dijo Sara Gómez, extendiendo papeles sobre su escritorio. Han pintado un cuadro bastante bueno. Pobres padres trabajadores obligados a tomar una decisión imposible, mientras que el rico hombre de negocios se abalanza para robar a su hijo. No es cierto, gruñó Ricardo. Están tergiversando todo. Un trueno hizo que las ventanas vibraran. Momentos después, Tomás apareció en la puerta de la oficina, pálido y tembloroso. Ricardo, ¿puedo quedarme contigo? La tormenta. Ven, aquí, amigo. Ricardo abrió sus brazos y Tomás corrió hacia él. ¿No te gustan los truenos? Tomás negó con la cabeza, enterrándose en el pecho de Ricardo, mientras otro trueno retumbaba afuera. En nuestro antiguo apartamento, las ventanas se sacudían mucho durante las tormentas. Mamá y papá solían trabajar hasta tarde, así que yo estaba solo. El corazón de Ricardo se encogió. Miró a Sara Gómez por encima de la cabeza de Tomás, y ella asintió, entendiendo. Cada detalle sobre la vida pasada de Tomás fortalecía su caso. Ya no estás solo, prometió Ricardo abrazándolo fuerte. Oye, ¿quieres ver algo genial? Llevó a Tomás a la gran ventana. Cuenta conmigo después de cada rayo. 1, 2, 3, ¡boom! ¿Ves? El trueno fue 3 segundos después del rayo. Eso significa que la tormenta está a unos 5 kilómetros de distancia. Se está alejando de nosotros. Los ojos de Tomás se abrieron. ¿De verdad? ¿Cómo lo sabes? Mi padre me enseñó ese truco cuando tenía tu edad. Yo también tenía miedo a las tormentas. Pasaron la siguiente hora contando los segundos entre el rayo y el trueno, viendo cómo la tormenta se alejaba cada vez más. Finalmente Tomás se quedó dormido en el regazo de Ricardo. El juez necesita ver esto, dijo Sara Gómez suavemente mirándolos. Así es como se cría realmente a un hijo. La mañana siguiente amaneció clara y brillante. Ricardo ayudó a Tomás a vestirse con un nuevo traje que María había comprado especialmente para la corte. Recuerda, dijo Ricardo, enderezando la corbata de Tomás, solo tienes que decir la verdad. Eso es todo lo que cualquiera puede pedir. Tendré que hablar con ellos. ¿Mis otros padres? Solo si quieres. El juez podría hacerte algunas preguntas, pero yo estaré ahí. Isabel Álvarez llegó, luciendo elegante con un traje azul marino. ¿Listos para la batalla, muchachos? El Palacio de Justicia de Madrid estaba abarrotado. La noticia de la batalla por la custodia se había extendido y los reporteros abarrotaron las escaleras. Ricardo protegió a Tomás de las cámaras, apresurándolo hacia adentro. Los Ruiz ya estaban allí con sus abogados. Susana llevaba un vestido sencillo y sin maquillaje, luciendo como la madre luchadora que era. Jaime había cambiado su ropa de trabajo habitual por un traje que parecía un poco demasiado grande. «Silencio en la sala», gritó el alguacil cuando entró la jueza Martínez. La mañana fue un desfile de testigos. Los abogados de los Ruiz llamaron a testigos de carácter. Su pastor, vecinos, los antiguos maestros de Tomás. Todos hablaron de lo buenos padres que habían sido antes de que Tomás se enfermara. Luego fue su turno. Sara Gómez llamó primero al doctor García. En mis 30 años de práctica, testificó, nunca he visto un caso de abandono médico tan grave. El niño fue dejado en condiciones que amenazaban su vida, ya debilitado por su enfermedad. Isabel Álvarez testificó a continuación con la voz firme. Mi hermano ha cambiado desde que Tomás entró en su vida. No solo lo ayuda económicamente, sino que está ahí para cada tratamiento, cada pesadilla, cada hito. Eso es lo que hace un verdadero padre. Durante un descanso, Ricardo encontró a Tomás en el pasillo del Palacio de Justicia de Madrid con María. ¿Estás bien, amigo? Tomás asintió valientemente. Isabel estuvo muy bien. Hizo llorar a mamá. Ricardo suspiró. A pesar de todo, le dolía ver a Tomás sufriendo. A veces la verdad es dolorosa, pero sigue siendo la verdad. Después del almuerzo fue el turno de los Ruiz de testificar. Estábamos desesperados, sollozó Susana. Las cuentas seguían acumulándose. Habíamos perdido nuestra casa, nuestros ahorros. Pensamos que si lo dejábamos en el hospital tendrían que ayudarlo. Pero no lo dejaste en un hospital,
La voz de Sara Gómez cortó el silencio de la sala. Lo dejaste en las vías del tren, bajo la lluvia, con fiebre de 39 grados. ¿Te gustaría explicar esa decisión a la corte? Jaime Ruiz se derrumbó. No estábamos pensando con claridad. Simplemente no podíamos verlo morir lentamente porque no podíamos permitirnos salvarlo. ¿Y ahora? Presionó Sara Gómez. Ahora que alguien más está pagando por su tratamiento, lo quieren. ¿De vuelta? Es nuestro hijo, gritó Susana. Cometimos un error terrible, pero lo amamos. Finalmente fue el turno de Tomás. La jueza le habló en privado en su despacho, solo con los abogados presentes. Cuando salieron, Tomás corrió directamente hacia Ricardo. Finalmente fue el turno de Tomás. La jueza le habló en privado en su despacho, solo con los abogados presentes. Cuando salieron, Tomás corrió directamente hacia Ricardo Álvarez. La jueza Martínez decretó un receso hasta la mañana siguiente para dictar su decisión. Esa noche nadie pudo dormir. ¿Y si ganan?, preguntó Tomás con voz baja, mientras Ricardo Álvarez lo arropaba. ¿Y si tengo que volver? El corazón de Ricardo Álvarez se rompía, pero su voz era firme. Escúchame, Tomás. Pase lo que pase mañana, siempre serás mi hijo. Siempre. Y nunca, jamás dejaré de luchar por ti. Tomás sacó el antiguo reloj de bolsillo, sujetándolo con fuerza. ¿Lo prometes? Lo prometo, con todo mi corazón. Al salir Ricardo Álvarez de la habitación de Tomás, encontró a Isabel Álvarez en el pasillo. «Está aterrado», dijo Ricardo Álvarez. Isabel Álvarez le apretó el hombro. «La jueza vio cómo es contigo, vio cómo huye de ellos y corre hacia ti. Eso tiene que contar para algo». «Tiene que contar», estuvo de acuerdo Ricardo Álvarez. «Porque no puedo perderlo, Isabel. Simplemente no puedo. El mañana traería alegría o desconsuelo, pero por esta noche, Ricardo Álvarez se sentó en la silla junto a la cama de Tomás, observándolo dormir, contando las horas hasta que conocieran su destino. La mañana de la decisión de la jueza se sintió como la más larga de la vida de Ricardo Álvarez. Tomás apenas tocó su desayuno, empujando los huevos por el plato, mientras apretaba el antiguo reloj de bolsillo en la otra mano. ¿A qué hora tenemos que estar en el Palacio de 1900? ¿Justicia de Madrid?, preguntó por tercera vez. «A las 9», respondió Ricardo Álvarez con paciencia. «Tenemos mucho tiempo». Isabel Álvarez llegó temprano cargando una pila de periódicos. Su rostro estaba preocupado, mientras apartaba a Ricardo Álvarez a un lado. «La cobertura mediática no es buena», susurró. «Nos están pintando como villanos. El billonario contra los padres necesitados es el titular en todas partes». «No me importan los titulares», dijo Ricardo Álvarez. «Solo me importa Tomás». En ese momento, María entró corriendo, con el rostro pálido. «Ricardo Álvarez, enciende la televisión. Ahora». En todos los canales de noticias, Jaime Ruiz estaba dando una rueda de prensa en las escalinatas del Palacio de Justicia de Madrid. Parecía cansado y sincero, su voz quebrada por la emoción. «Cometimos un error terrible», decía. «Nos estábamos ahogando en deudas, viendo a nuestro hijo morir porque no podíamos permitirnos salvarlo. Llegamos a nuestro punto de quiebre, pero abandonarlo estuvo mal, y pasaremos el resto de nuestras vidas compensándolo. Todo lo que pedimos es una oportunidad para volver a ser una familia». Tomás estaba en la puerta, mirando la televisión. Su rostro estaba inexpresivo, pero sus manos temblaban. «Están mintiendo», dijo en voz baja. «No se rompieron. Lo planearon». Todos se volvieron para mirarlo. «¿Qué quieres decir, cariño?», preguntó María suavemente. «La noche que me dejaron». La voz de Tomás temblaba. Los escuché hablar. «Papá dijo que el seguro médico ya no pagaría más. Mamá dijo que quizás si me dejaban en algún lugar público, la gente rica sentiría pena por mí y ayudaría. Esperaron hasta que oscureció. Condujeron durante horas, buscando el lugar adecuado». Ricardo Álvarez sintió náuseas. El rostro de Isabel Álvarez se había puesto blanco de rabia. Incluso María, que siempre intentaba ver lo mejor de todos, parecía horrorizada. Tomás, Sara Gómez, la abogada, dio un paso al frente. Había llegado justo a tiempo para escuchar sus palabras. «¿Por qué no nos dijiste esto antes?». Tomás miró sus zapatos.
No quería recordarlo y no quería que se metieran en problemas. Siguen siendo mis padres. Ricardo Álvarez se arrodilló frente a él. Tomás, mírame. Lo que hicieron estuvo mal. No solo dejarte, sino planearlo así. Ya no tienes que protegerlos. ¿Puedo decírselo? ¿A la jueza?, preguntó Tomás. Antes de que ella decida, Sara Gómez ya estaba en su teléfono. Estoy llamando a su despacho ahora mismo. 1 hora después estaban de vuelta en la corte. Los Ruiz parecían confiados al entrar, pero sus rostros cayeron cuando vieron a Tomás sentado en el estrado de testigos. Tomás, dijo la jueza Martínez amablemente, entiendo que tienes algo que quieres decirle a la corte. La voz de Tomás era pequeña pero clara mientras describía esa noche. El largo viaje en la oscuridad, la forma en que su madre le había besado la frente y susurrado, «Alguien te encontrará». El sonido de su coche alejándose. Susana Ruiz se derrumbó, sollozando incontrolablemente. Jaime Ruiz se llevó las manos a la cabeza. El rostro de la jueza era como piedra mientras escuchaba. Cuando Tomás terminó, llamó a ambos equipos legales a su despacho. La espera pareció interminable. Finalmente, todos fueron llamados de vuelta. La voz de la jueza Martínez resonó en la silenciosa sala del tribunal. En todos mis años en el estrado, nunca he visto un caso como este. Los Ruiz afirman que actuaron por desesperación, pero el testimonio de Tomás revela un plan calculado para abandonar a su hijo con la esperanza de que su situación atrajera a benefactores ricos. Esto no fue un momento de debilidad, fue un peligro premeditado para un niño. Hizo una pausa mirando directamente a Tomás. Joven, ningún niño debería tener que experimentar lo que tú has pasado, pero de esta terrible situación, algo extraordinario sucedió. Encontraste a alguien que te ama incondicionalmente, que prioriza tus necesidades, que te ha creado un verdadero hogar. Ricardo Álvarez contuvo la respiración. El tribunal dictamina que se terminan los derechos parentales de los Ruiz. Se concede la custodia completa a Ricardo Álvarez, con el proceso de adopción para comenzar inmediatamente. La sala estalló. Tomás se lanzó sobre Ricardo Álvarez, quien lo atrapó en un abrazo fuerte, ambos llorando libremente ahora. Se acabó, susurró Ricardo Álvarez. Eres mi hijo, para siempre. Isabel Álvarez también lloraba, abrazando a María. Sara Gómez estaba radiante. Incluso Teodoro López, que había venido para mostrar su apoyo, se estaba limpiando los ojos. El lamento de Susana Ruiz cortó la celebración. No, no pueden llevarse a nuestro hijo. Señora Ruiz, la voz de la jueza Martínez fue aguda. Su hijo ha sido cuidado por el señor Álvarez, mientras usted y su esposo han estado ocupados haciendo de víctimas para los medios de comunicación. El tribunal también recomienda que se presenten cargos criminales por poner en peligro a un menor y abandono. ¿Agentes? 2 agentes de la Policía Nacional se adelantaron mientras Jaime y Susana Ruiz eran llevados esposados. Tomás los vio irse, su rostro presionado contra el pecho de Ricardo Álvarez. No quería que fueran a la cárcel. Lo sé, amigo. Ricardo Álvarez le acarició el pelo. Eso es porque tienes un buen corazón. Pero a veces la gente tiene que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Fuera del Palacio de Justicia de Madrid, los reporteros los rodearon, pero Isabel Álvarez los manejó como una profesional. Hoy se hizo justicia, anunció, y lo que es más importante, se hizo oficial una familia, la familia Álvarez. Esa noche tuvieron una cena de celebración en casa. Teodoro López trajo un nuevo juego de ajedrez para Tomás. María hizo su pastel de chocolate favorito. Isabel Álvarez anunció que regresaría de Barcelona permanentemente para estar más cerca de su sobrino. Mientras Ricardo Álvarez arropaba a Tomás esa noche, el niño estaba casi demasiado emocionado para dormir. ¿Puedo cambiar mi nombre?, preguntó. ¿A Álvarez? Ricardo Álvarez sonrió entre lágrimas. Por supuesto que sí. Lo primero, mañana comenzaremos el papeleo. ¿Y realmente eres mi padre ahora? ¿Para siempre? Para siempre, prometió Ricardo Álvarez. Pase lo que pase. Tomás levantó el antiguo reloj de bolsillo. Entonces esto realmente me pertenece ahora, porque realmente soy parte de la familia. Siempre lo fuiste,
dijo Ricardo Álvarez. Desde el momento en que te encontré, la jueza solo lo hizo oficial. Después de que Tomás finalmente se durmió, Ricardo Álvarez se paró en la ventana de su habitación, mirando las estrellas. Mañana enfrentarían nuevos desafíos: el tratamiento continuo de Tomás, el proceso de adopción, la atención de los medios. Pero esta noche, todo era perfecto. Esta noche, eran oficialmente lo que habían sido en sus corazones durante meses: padre e hijo. Había pasado un año desde la audiencia de custodia. Los jardines de la finca familiar Álvarez, fuera de Madrid, estaban llenos de flores y risas mientras los invitados llegaban para una celebración muy especial: el día de la adopción oficial de Tomás. El año pasado no había sido fácil. El tratamiento de Tomás había sido duro, con contratiempos y momentos de miedo. Pero a través de todo, Ricardo Álvarez nunca lo dejó. Y finalmente, hace 3 meses, recibieron las noticias por las que habían estado orando. Tomás estaba en remisión. «Papá», Tomás llamó desde la ventana de su habitación. «¿Cuándo llega la gente?». Ricardo Álvarez sonrió al oír esa palabra. «Papá». Todavía le hacía saltar el corazón cada vez que Tomás la decía. «Pronto, amigo. ¿Estás listo?». Tomás Álvarez, oficialmente Teodoro Tomás Álvarez a partir de hoy, llevaba un traje que combinaba con el de su padre. Su cabello había vuelto a crecer grueso y oscuro, y sus mejillas estaban sonrojadas de salud. El antiguo reloj de bolsillo colgaba con orgullo de su bolsillo del chaleco. «Casi», Tomás respondió. «La tía Isabel me está ayudando con la corbata». Isabel Álvarez se había convertido en una persona diferente durante el año pasado. No solo se había mudado de Barcelona, sino que también se había hecho cargo de la Fundación Álvarez, que ahora ayudaba a cientos de familias a pagar el tratamiento contra el cáncer infantil. María apareció al lado de Ricardo Álvarez, llevando un pastel enorme. «¿Puedes creer lo lejos que hemos llegado?». Ricardo Álvarez observó cómo Tomás bajaba corriendo las escaleras, seguido de su tía con más gracia. A veces se siente como un sueño. Esa noche en las vías del tren cerca de Fuentes de Andalucía parece tan lejana. Y a veces, dijo Isabel Álvarez enderezando la corbata de Tomás por última vez, los mejores sueños son los que se hacen realidad. Los invitados comenzaron a llegar. Teodoro López llegó primero, llevando un juego de ajedrez envuelto, aunque Tomás hacía tiempo que había aprendido a ganarle en el juego. El doctor García llegó con varias enfermeras que habían cuidado a Tomás durante sus estancias en el Hospital Universitario de la Princesa, Madrid. Sara Gómez trajo los documentos finales de adopción, oficialmente listos para firmar. Incluso algunos de los miembros del Consejo de Administración de Álvarez Industrias, que inicialmente se habían opuesto a la decisión de Ricardo Álvarez, vinieron a celebrar, convencidos por la forma en que Tomás había transformado no solo la vida de Ricardo Álvarez, sino toda la cultura de la empresa. La Fundación Álvarez se había vuelto tan importante como sus márgenes de beneficio. «Papá». Tomás tiró de la manga de Ricardo Álvarez. «¿Puedo mostrarles a todos mi nuevo telescopio, por favor?». Después de la ceremonia, prometió Ricardo Álvarez. El telescopio había sido un regalo para celebrar la remisión de Tomás. Uno profesional que les permitía pasar horas explorando las estrellas juntos. Mientras todos se reunían en el jardín, la jueza que le había concedido la custodia a Ricardo Álvarez hacía un año estaba lista para finalizar la adopción. Pero primero Ricardo Álvarez tenía algo que decir. «Hace un año», comenzó su voz espesa de emoción, «yo era un hombre diferente. Pensaba que el éxito significaba dinero en el banco y poder en la sala de juntas. Luego, una noche lluviosa, encontré algo más valioso que toda mi riqueza. Encontré a mi hijo». Tomás le sonrió con los ojos brillantes. «Tomás», continuó Ricardo Álvarez, «no solo te convertiste en mi hijo, me enseñaste lo que significa ser padre. Me mostraste que la verdadera riqueza no se cuenta en euros, sino en momentos, en juegos de ajedrez e historias para dormir, en tomarse de las manos en los momentos difíciles y celebrar los buenos». Isabel Álvarez se secó las lágrimas mientras Ricardo Álvarez se arrodillaba frente a Tomás. «Así que hoy
No solo lo estamos haciendo oficial en el papel, estamos celebrando la familia que elegimos ser, la familia que ya somos en nuestros corazones. Tomás abrazó el cuello de Ricardo Álvarez. Te quiero, papá. No había un ojo seco en el jardín cuando firmaron los papeles. La jueza Martínez sonrió cálidamente mientras hacía su proclamación final. Por el poder que en mí reside, por la presente declaro la adopción completa. Felicidades, señor Álvarez, y felicidades, Teodoro Tomás Álvarez. El jardín estalló en aplausos. María sacó el pastel y Teodoro López colocó el tablero de ajedrez. Isabel Álvarez comenzó a contarles a todos sobre los últimos proyectos de la fundación. Era un caos perfecto, el tipo que solo la familia puede crear. Más tarde esa noche, cuando la fiesta terminaba, Ricardo Álvarez encontró a Tomás en su telescopio. «Mira, papá», exclamó, «puedes ver Júpiter esta noche». Ricardo Álvarez miró a través del telescopio, recordando lo débil que había estado Tomás hacía solo un año. Ahora estaba fuerte, sano y oficialmente un Álvarez. «Papá», dijo Tomás pensativamente, «¿crees que hay otros niños como yo, asustados y solos?» «Probablemente», dijo Ricardo Álvarez honestamente. «Por eso tenemos la fundación ahora». Tomás estuvo callado por un momento. «Cuando crezca, quiero ayudarlos, como tú me ayudaste». Ricardo Álvarez abrazó a su hijo. «Ya los estás ayudando, amigo. Tu historia les da esperanza a las personas. Y a veces la esperanza es la medicina más importante de todas». Dentro de la casa, Isabel Álvarez le mostraba a María viejas fotos de familia, ahora actualizadas para incluir a Tomás. Teodoro López estaba dormitando en un sillón, con un juego de ajedrez a medio terminar delante de él. A través de la ventana, las primeras estrellas aparecían en el cielo que oscurecía. «Pide un deseo», dijo Ricardo Álvarez, señalando una estrella fugaz. Tomás negó con la cabeza sonriendo. «No necesito hacerlo. Ya tengo todo lo que alguna vez deseé». Ricardo Álvarez miró a su hijo. Este niño valiente y amable que le había cambiado la vida de tantas maneras. A veces los mejores regalos llegan en momentos inesperados. A veces las peores noches traen los amaneceres más brillantes. Y a veces, en una noche lluviosa en algunas vías del tren, encuentras no solo un niño que salvar, sino un alma que sana la tuya propia. «Yo también, hijo», susurró Ricardo Álvarez, abrazando a Tomás, mientras observaban juntos las estrellas. «Yo también». Sobre ellos, el cielo nocturno brillaba con posibilidades, cada estrella un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la luz encuentra la manera de brillar. Y en el jardín de la finca familiar Álvarez, un padre e hijo se mantenían unidos, sus corazones llenos de la mayor riqueza de todas, el amor de la familia.